Se recomienda discreción. Nací en un pequeño pueblo del estado de Zacatecas. Soy el cuarto hijo de una familia de 7 miembros, que a duras penas podía sobrevivir. Mi padre había sido jornalero en muchas actividades de las cuales no sacaba lo suficiente para mantener a sus hijos. Debido a ello, mi madre tenía que trabajar de criada o ayudante en diferentes trabajos, y mis hermanos mayores se sostenían en trabajos miserables que un pueblo igual de miserable podía brindar, y era muy poco. Aunado a esa situación de pobreza, ninguno de nosotros tuvo escuela. Con mucho esfuerzo, algunos hermanos y yo terminamos la primaria. Apenas pudimos velarnos por nosotros mismos, tomando la decisión de emigrar a los Estados Unidos, como lo hacía la mayoría de los varones que vivían ahí. Muchos de los vecinos comenzaron a prosperar, ya que sus hijos que se habían ido previamente les mandaban dinero de allá, y de tanto en tanto llegaban en sendos camionetones cargados de cosas usadas para regalar o vender. Con ese panorama, el primero en irse fue mi padre, el cual, pasados varios meses, nunca más regresó o se comunicó con la familia. Poco a poco, todos comenzamos a huir de la pobreza del pueblo, y con el tiempo solo quedamos algunos hombres y mujeres que se dedicaban en su mayor parte al comercio informal en las ciudades cercanas. Yo salí de casa una madrugada y, juntado con unos vecinos que íbamos a probar suerte, intentar cruzar con nuestros propios medios. Algunos otros habían juntado unos dólares para pagar un coyote que los cruzara, pero había muchas leyendas negativas al respecto y decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Luego de muchas penurias para llegar a la frontera en Nogales, México, por fin cruzamos al estado de Arizona por la noche, e internados en un gran espacio desértico que cobró la vida de uno, y otro par se quedó al no poder seguir caminando. De 6 amigos que salimos de Zacatecas, solo 3 llegamos, y estando del otro lado, pudimos localizar a un contacto que era amigo de uno de los compañeros. Nos estaría esperando en Nogales, Arizona. El amigo nos pondría en contacto con otra persona que nos daría alojamiento, además de ayudarnos a conseguir trabajo en Tucson. Luego de unos días de cansancio, hambre y sed, llegamos durante la noche a Tucson, donde aquel amigo que nos recogió en la frontera nos dejó a nuestra suerte en medio de una gran avenida rodeada de desiertos que me recordaba el pueblo miserable de donde salí. Con algo de miedo caminamos por las calles oscuras hasta llegar a un punto en la ciudad donde nos recogería el enganchador. Luego de un par de horas, el frío comenzó a calarme en los huesos y casi estaba a punto de caer rendido y dormir un poco por un lado de un contenedor de basura, cuando llegó una camioneta negra de modelo reciente iluminándonos a todos. En ese momento mi corazón comenzó a latir y pensaba que era todo, que había llegado la policía o la migra por nosotros. Pero bajó de la camioneta un hombre con rostro sonriente y haciendo bromas. Eso me tranquilizó un poco. Era el enganchador, un tipo algo agradable que hablaba bien el español y decía ser mexicano, aunque de esto último no le quedaba mucho. Luego de las presentaciones, nos subimos a la pick-up y nos perdimos en las intersecciones de las calles oscuras de la ciudad, las cuales eran grandes extensiones y casas que habían ganado terreno al desierto. El plan era quedarnos en una galera habitada para migrantes que era del patrón del pollero, el cual nos llevaría a trabajar al igual que a otros migrantes en diversos sitios del estado. Él ganaba dinero con esa actividad, esclavizando y condenando a muchos, quizá a una suerte extraña como la que estaríamos por padecer. Luego de varios minutos manejando por una gran avenida, llegamos a una zona donde había muchos campers, autos viejos y bodegas.
Entró en un gran patio donde se levantaba una bodega y dentro había varios campers habitados por otros migrantes que nos dieron la bienvenida con miradas de angustia y recelo. El enganchador nos condujo al patio trasero, donde había unos apartamentos hechos con paredes de material plástico y unas escaleras metálicas que conducían a los mismos. Dentro estaba completamente vacío, solamente al fondo se veían un par de catres y literas que tenían encima varios colchones doblados. Tomen un colchón y también frazadas, aquí hace mucho frío, nos dijo el enganchador, que se hacía llamar Willy. Dejando nuestras pertenencias, tomamos los colchones y nos fuimos instalando. El lugar, a pesar de la soledad y el frío, era agradable. Tenía una cocina, refrigerador, un baño y un gran estudio donde había muchas antigüedades que, según Willy, eran del dueño del patio, el cual no vivía en Tucson. Sin más preámbulos, nos acomodamos y por esa noche dormimos pesadamente por el cansancio. A la mañana siguiente, Willy llegó temprano para llevarnos a la zona comercial y comenzar a trabajar. Al salir, ya nos estaban esperando unos vehículos que nos trasladarían a nosotros y a otras personas a los centros de trabajo. Todos se veían agobiados. Sus caras de hartazgo eran tan evidentes que reflejaban infelicidad y hastío. Eso me inquietó mucho, pero ya estaba ahí. Mi plan era trabajar todo el día para hacer dinero, aprender el idioma e irme acostumbrando a la vida de Estados Unidos y poder emigrar más al norte. Mientras recorríamos las avenidas desérticas de la zona, uno de los hombres que venía conmigo en la camioneta nos hizo plática y nos preguntó si habíamos dormido bien. Yo respondí que sí, que estábamos tan cansados que pasamos una buena noche después de muchas malas. Él se nos quedó viendo y con un gesto de frialdad nos dijo: es mejor que no se acostumbren a estar ahí. Lo ideal es estar con las demás personas en los campers. Ahí pasan cosas. Yo no entendí muy bien a qué se refería y sin más plática llegamos a una zona comercial en la ciudad y ahí cada uno caminó a diferentes sitios, acordando regresar a determinada hora para que nos recogieran. Willy en ese momento llegó y nos condujo a unas oficinas en donde atendían unos latinos que tomaron nuestros datos y nos dijeron que estaríamos trabajando de mozos, lavaplatos y conserjes, en centros comerciales o en unos campos recreativos de los que había en la zona. No era el mejor trabajo, pero era algo. Entonces vino un golpe duro. Del salario que le cobrarían a la compañía de colocaciones, nos darían solo una parte y lo demás era para el hospedaje y pagar gastos. Dinero para el enganchador. No me gustó la idea, pero era algo para comenzar. Además tendríamos comida y dónde quedarnos. Como lo mencioné antes, tenía que acostumbrarme a la vida americana antes de quizá huir de ahí, como sabía que lo habían hecho varios antes que yo. Así comenzó nuestra rutina ahí. Cada día una camioneta nos llevaba y por la tarde otra nos recogía y nos regresaba a las galeras. Mis compañeros y yo a veces nos cuestionábamos por qué solo estábamos nosotros tres ahí en el piso sin que nadie más estuviera, y la respuesta llegaría una noche de fin de semana. Luego de la ardua semana de trabajo, era común que muchos de los que estábamos ahí se fueran a tomar a los bares donde no era común la presencia de la policía. Yo no estaba interesado en gastar el poco dinero que me quedaba, por lo que me quedé esa noche y mientras veía algo de televisión, de pronto escuché cosas extrañas dentro del departamento. Al principio era como crujir de madera y yo lo atribuía al piso recubierto de linóleo de las habitaciones. Pero aquellos ruidos fueron en aumento, como si alguien anduviera rondando en los pasillos y cuartos, haciendo sonidos extraños. A pesar de revisar en todos lados, no encontré nada. Continué escuchando los crujidos y a esos ruidos se mezclaron otros, como de personas hablando en susurros que provenían de algún sitio dentro del lugar. Pensando que quizá sería la televisión, la apagué y para mi desconcierto los susurros se escuchaban aún más cerca. Lenta y sigilosamente caminé por los pasillos intentando descubrir de dónde provenían los ruidos. Entonces me di cuenta que venían del cuarto de las antigüedades.
Sin pensar, abrí rápidamente la puerta pensando que iba a encontrar a alguien adentro. Mi sorpresa fue mayúscula, al igual que una horrible sensación de asco cuando de la habitación salió un hedor a carne podrida que me pegó en el rostro. Castigó mi nariz de lo fuerte que era. El olor fue tal que salí corriendo del cuarto hasta el parqueadero de los campers, en donde estaban un par de viejos ebrios asando una carne. Uno de ellos se acercó y me preguntó qué pasaba. Yo, aún con la sensación de asco y casi al borde del vómito, le dije entre dientes y con la respiración agitada que había algo en el cuarto de las antigüedades. Al decir esto, el viejo se vio con el otro y con algo de pesadumbre me dijo que ahí no encontraría nada y que siguiera su consejo: salirnos de ahí antes de que algo malo pasara. Yo, sin poder entender qué decía, tan solo me quedé ahí sentado con ellos, sin querer regresar. No dije nada durante toda la noche y pensaba que todo aquello era extraño para mí. Sería de madrugada cuando mis compañeros volvieron ebrios junto con otros inquilinos y sin decirles nada los acompañé al departamento y todo estaba en orden, sin ruidos, sin olores, nada. Uno de ellos, al ver que la habitación de la casa estaba abierta, se asomó y entró a mirar un poco. Luego de un rato salió cerrando la puerta y se fue a dormir agobiado por la borrachera que se cargaba. Sin entender nada me fui a dormir pensando que todo había sido producto de mi imaginación y no les dije nada a mis compañeros, los cuales se habían quedado profundamente dormidos bajo los influjos del alcohol. Pasaban las 3 de la mañana cuando un ruido fuerte que hizo retumbar las paredes me despertó. Desconcertado miré a mi alrededor y entre la oscuridad pude ver a uno de mis compañeros caminar dando círculos en medio del cuarto, y al hablarle tan solo me miró y siguió caminando hasta meterse en el cuarto de las antigüedades nuevamente. Pensando que quizá todo era producto de su borrachera, le hablé en voz baja y haciendo caso omiso, se perdió entre la oscuridad del cuarto. Al verlo, me levanté de la litera y fui a buscarlo, pero apenas me asomé a la habitación y nuevamente el horrible hedor de algo podrido me hizo sentir náuseas y llevarme las manos a la cara para evitar oler aquella pestilencia. Tapándome la nariz con el antebrazo, me dispuse a buscar a mi compañero. Por alguna extraña razón, ese cuarto era el único que no tenía iluminación, haciendo más tétrico el meterse en aquel extraño lugar. Lo que había dentro hacía que el tiempo se detuviera. Era como si ese cuarto se hubiera quedado detenido en el tiempo. Las paredes y techos sucumbieron a y la pintura vieja se había agrietado dejando escamas y partes de pared sin revoque. Los pisos eran de madera, pero esta estaba deteriorada y apestosa a orines de rata. Cubiertos de polvo permanecían muchos muebles viejos y televisiones antiguas apiladas en una esquina. Sobre las paredes había trofeos de caza, animales disecados y armas viejas. En otra pared se apilaban cajas y contenedores de plástico que guardaban algo que no me interesaba ver, secretos quizá del propietario. No había dado unos pasos en la crujiente madera vieja cuando vi a mi compañero. Estaba parado en medio de todo aquello y al acercarme el olor se hacía más penetrante. Al verlo, su rostro era una mueca de desagrado y dolor. Estaba arrugado de la frente y con sus ojos en blanco. Su boca estaba abierta y haciendo alguna clase de sonido, como un balbuceo, que me inquietó de sobremanera. Sin saber qué hacer, tan solo lo tomé del brazo y lo conduje a la salida sin dejar de taparme la boca. Antes de salir de aquella habitación, sentí la tensión al verlo. Me estaba observando con un par de ojos llenos de ira y habló en inglés algo que no pude entender. Algo extraño, ya que él no hablaba ese idioma. Su voz era ronca y dijo varias palabras que no pude entender. Luego de decir algunas frases, se dejó caer en el piso convulsionándose. En ese momento, y presa del pánico, le hablé al otro compañero, y no me escuchaba. Estaba tan ebrio que no se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Cuando una especie de espuma amarillenta comenzó a salir de su boca, me espanté y salí corriendo a buscar ayuda con las gentes del parqueadero. Aún estaban en el parque los viejos bebiendo y al verme alterado, uno de ellos se levantó cuando le dije que tenía problemas. Enseguida volvimos y al entrar al piso, el hombre puso un gesto de asombro y asco, tapándose el rostro con ambas manos, preguntándome qué olía tan mal. Sin saber qué responder, tan solo señalé a mi compañero tirado y este permanecía inmóvil en el piso. Su rostro era de total locura. Los ojos estaban fijos en el techo y no se movía. Al tocarlo noté que estaba muy helado y el hombre me indicó que lo llevara a la cama y lo cubriéramos. Pensaba que quizá era una congestión alcohólica, pero al decirle lo que había visto, tan solo me miró con una impaciencia y tomándome del brazo se acercó a mí, lanzándome su pestilente aliento a whisky. Mira, muchacho, te dije que pidieras el cambio allá con la raza. Este lugar está maldito. ¿A qué se refiere, paisa? No podemos hablar de estas cosas. Mira, mejor agarren sus cosas y vénganse con nosotros. Luego de decir esto, el hombre salió tambaleándose del piso, dejándome muchas preguntas. Por esa noche no pude dormir y pensaba a qué se refería el paisa. Al día siguiente mi compañero se levantó pesadamente para ir a trabajar y su semblante era normal. Solamente tenía una cruda que se curó dándole un trago a una cerveza que tenía en la nevera. No recordaba lo que había sucedido y yo no le quise decir nada para no alterarlo. Así que nos preparamos para irnos a trabajar y al salir, todas las personas del parque nos miraban como si supieran lo que había pasado la noche anterior. Unas se persinaban y otras cuchicheaban por lo bajo. Todo ese día meditando en las palabras del viejo y el asunto de cambiarnos, yo en realidad no sabía qué pensar, pero conforme pasaba el día, las respuestas a medias llegaron de pronto como flashes y recuerdos. Historias de la infancia contadas por los abuelos sobre fantasmas y cosas sobrenaturales que para mí eran solo supersticiones, y más aún en un país como en el que era prácticamente imposible que sucediera algo así, o al menos así creía. De regreso al parqueadero, mi compañero José, el que tuvo el incidente, nos contó algo que no tenía sentido para nosotros, y es que durante toda la mañana estuvo muy inquieto, escuchando voces y viendo sombras por todos lados. Él era creyente de las cosas paranormales, como las llamaba, y decía que algo había en nuestro piso que lo acosó desde que llegó. Sin embargo, no sabía qué. No se acordaba de nada del evento que tuvo durante la madrugada, y le conté lo que pasó, y se puso aún más alterado, tanto que empezó a juntar sus cosas para irse a un camper. Nosotros solo veíamos y no sabíamos qué hacer. Intentamos calmarlo, pero él estaba determinado en largarse de ahí, y así lo hizo. Al poco rato regresó al piso y entró con Willy, que, molesto, nos indicó que nos quedáramos ahí, ya que en el parqueadero no había espacio para nadie más. Era eso, o salir del grupo y quedarnos por nuestra cuenta en una ciudad en donde claramente todo giraba alrededor de su jefe y sus casas de empleo. Mi compañero, algo alterado, le suplicó que lo dejara al menos quedarse con algún compañero en el parqueadero, y ante la negativa de Willy, él intentó irse al patio y fue detenido por unos hombres que trabajaban para el enganchador y lo regresaron bajo amenaza. Aquello empezó a tornarse peligroso y nos dimos cuenta de dónde estábamos parados. No quisimos hacer más problemas y nuestro compañero empezó a alucinar y temblar de miedo. De algún modo lo tranquilizamos y por esa noche tan solo nos fuimos a dormir pensando en lo que haríamos para salir de ese lugar. Esa noche tuve malos sueños, pesadillas que de pronto me despertaban y no me dejaban descansar. Sucedió durante la madrugada que una de esas pesadillas me despertó súbitamente y estaba empapado en sudor a pesar del frío que hacía. Me levanté en medio de la oscuridad y pude ver que mi compañero no estaba, por lo que intuí lo encontraría en el cuarto de las antigüedades. Acomodé de nuevo la cabeza en la almohada, pero escuché un ruido raro. Eran golpes. Alguien estaba golpeando algo. Se escuchaba hueco y continuamente.
Además, el ruido provenía del interior del apartamento. Le hablé en voz baja a mi compañero, que dormía a unos metros de mí, y este dijo: «También lo escuché. ¿Dónde está José?». Me levanté de la cama para buscarlo y encendimos la luz. No había nadie en el piso, pero estaba la puerta del cuarto oscuro abierto. Lenta y calladamente nos acercamos a mirar y de principio no vimos nada inusual. Dentro pude detectar el hedor que había olido la noche anterior, pero era leve. La luz exterior iluminó un poco el cuarto, y a medida que nos introducíamos en él, una sensación de desesperanza, pesadez y miedo nos comenzó a afectar. El ruido se hacía más intenso a medida que avanzábamos, y de pronto vimos una sombra pegada a la pared de los televisores. Para nuestra sorpresa, era nuestro compañero. Estaba de espaldas a nosotros y se golpeaba contra la frente en la pared, lenta y continuamente. Eso era lo que retumbaba. El piso debajo de él estaba cubierto de las gotas de sangre que salían de la lacerada frente de nuestro compañero, y sin más corrimos para impedir que se siguiera haciendo más daño. Al hacerlo y preguntarle qué le pasaba, vi con pesadumbre que su rostro estaba lleno de sangre, con la piel desgarrada y sus ojos blanquecinos, hundidos en un par de ojeras negras. Antes de preguntarle algo, habló con una voz ronca que me erizó la piel y dijo unas palabras en inglés, señalando la pared de espaldas a nosotros. El primero en voltear fue mi compañero Esteban, y mientras intentaba hacer reaccionar a José, este sutilmente me tomó de la manga de la camisa y le pregunté: «¿Qué pasa?». Él, sin decir nada, abrió los ojos mirando algo y lo sentí frío, petrificado, y al sentirlo temblar, volteé. La sensación de horror que se apoderó de mí fue monumental. Mis extremidades se hicieron de hielo y no las podía mover. Incluso me costaba trabajo respirar. Un breve estallido de adrenalina me hizo estremecer y con ello llevó calor a mi cerrada garganta, que intentó decir algo sin éxito. Y cuando sentí la oleada de pánico supe que aquellos dichos de los abuelos y las leyendas eran ciertas. Sobre la pared carcomida y escamosa de pintura estaba parado de forma horizontal una negra aparición. La posición en la que estaba era imposible, desafiando la gravedad y sosteniéndose en una manera extraña. Era como una gran mancha negra sobre la realidad. Apenas pude distinguir que vestía una especie de túnica negra que colgaba muy apenas hacia el piso, y de ella emanaba una cabeza en la cual había un rostro inexpresivo con ojos negros que nos miraban fijamente, al igual que una hilera de finos y ennegrecidos dientes que parecían reírse de nosotros. Aquella cosa no emitía ruidos, pero yo escuchaba a personas susurrar detrás de mi oído. Entonces el hedor se hizo presente. La pestilencia a putrefacción era tal que nos hizo reaccionar a Esteban y a mí. Él fue el primero en correr, salió de la habitación dando tumbos y cayéndose por el pánico. Yo quise tomar a mi compañero y sacarlo de ahí, pero lo sentí tan pesado que muy apenas pude jalar su mano. Sin pensarlo, salí corriendo de ahí y bajé al parqueadero para pedir ayuda. Esteban ya estaba ahí junto con los viejos. Yo estaba helado y pálido de la impresión de ver aquello y a mi amigo poseído por una fuerza oscura. Antes de que pudiéramos decir algo, ya estaban todos los demás migrantes rodeándonos para saber por qué el escándalo, y en eso del departamento se escuchó un trueno seguido de un retumbar que cimbró a todos, y con ello se fue la luz de todo el patio, dejándonos en penumbras. Aparecieron Willy y dos de sus ayudantes, un par de hombres corpulentos que ponían el orden en el sitio, y antes de comenzar a preguntarnos qué sucedía, los viejos lo increparon diciéndole muchas cosas. «Te dijimos, cabrón, que nadie debía quedarse ahí. Aquí pudimos hacerles espacio y mira lo que está pasando», exclamó uno de los viejos. Antes de decir otra cosa, uno de los ayudantes le propinó un puñetazo en la boca que lo hizo caer sangrante.
Los demás comenzaron a vociferar, pero sus reclamos fueron callados por el disparo al cielo del arma de Willy. ¡Tú, pendejo! ¡Llévame con tu otro compañero! Ladró el enganchador con una voz molesta y autoritaria en tanto empuñaba su pistola. Lentamente fuimos subiendo las escaleras metálicas, Willy, sus ayudantes y yo. Al entrar, la fetidez era insoportable, tanto que los ayudantes se quedaron afuera haciendo intento por no vomitarse. El enganchador se tapó la boca con un paliacate y yo hice lo mismo con mis manos. A medida que nos introducíamos en aquella oscuridad, iluminando con una lámpara de mano, el ambiente se comenzó a tornar muy frío, más de lo usual, y que, aunado al hedor, hacía que todo aquello causara un terror indescriptible y molesto. Cuando llegamos a la entrada del cuarto, Willy cobardemente se detuvo y me dijo que entrara yo primero, en tanto amartillaba la pistola. José, ya sal de ahí, vas a tener muchos problemas. Bramó Willy en tanto iluminaba toda la habitación. Yo esperaba ver a aquella entidad, pero en vez de eso, solo había negrura, pestilencia y frío. Entonces sucedió lo impensable. La lámpara del enganchador se apagó y nos dejó completamente a oscuras y sin poder ver lo que había frente a nosotros. Aquella locura me hizo detener y temblar, pero antes de derrumbarme recordé que llevaba un encendedor y presuroso lo prendí. Las sombras y las visiones que se hicieron presentes al iluminar con la tenue flama azulada hizo que el terror que sentía se incrementara al punto de que casi me desmayo al ver por unos segundos a mis pies varios cuerpos de personas desangrándose, hechas pedazos y sus cabezas apiladas donde estaban las televisiones antiguas. El temblor de mi mano hizo que tirara el encendedor y con espanto me agaché inmediatamente a recogerlo. Me levanté nuevamente y al volverlo a encender un escalofrío me hizo temblar aún más al ver de frente a mi compañero, totalmente ido, con los ojos blanquecinos y su boca estaba entreabierta e intentó decirme algo al tiempo que se llevaba un cuchillo en la boca e hizo por cortarse la lengua, mientras reía de una manera morbosa y perturbadora. La visión de los cuerpos había desaparecido, pero yo aún sentía que había varias personas ahí muertas a mis pies y pudriéndose. De ahí provenía ese hedor, pero solo estábamos mi compañero y Willy, quizá ocultándose. Willy de pronto apareció de entre la oscuridad y tomó por detrás a José para someterlo, pero este con mucha fuerza lo tiró al piso e intentó abalanzarse sobre el enganchador con la intención de hundirle el cuchillo. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse, un disparo rompió la oscuridad e hizo eco dentro de la siniestra habitación. La cabeza de mi compañero se abrió en dos al tiempo que su cuerpo caía pesadamente en el piso y sobre un gran charco de sangre y sesos. Yo no podía creer lo que sucedía, pero pensaba que el siguiente sería yo y terminaría como aquella visión con la gente muerta. El tiempo se detuvo mientras miraba el cañón humeante del arma que podía distinguir en la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es a uno de los hombres de Willy dándome un fuerte golpe en la cara que me hizo desvanecer. El brincoteo de la pick-up y la polvadera que resultó de ello me hicieron despertar adolorido de mi cara y el cuerpo. Estaba detenido en la caja de la camioneta de Willy. Delante de mí permanecía Esteban inconsciente y del otro lado uno de los cuidadores mirándome con desprecio. Íbamos por una brecha polvorienta en medio del desierto y los faros de la camioneta iluminaban la negrura del camino a medida que avanzábamos. Minutos después se detuvo y un iracundo Willy nos dijo que bajáramos, que era todo. Yo, sin saber qué sucedía, bajé al tiempo que el cuidador arrojaba el cuerpo de mi amigo a la tierra, y eso me hizo reaccionar. Pero antes de que pudiera decir algo, arrancaron y desaparecieron de mi vista en medio de la oscuridad y apagaron sus faros. Estaba solo con mi amigo maltrecho en medio del frío desierto. Poco a poco comenzó a levantarse y sin saber qué decirle, comenzamos a caminar por aquel camino por donde llegamos para buscar ayuda. Pero esta llegó un par de horas después.
Para nuestra buena o mala suerte, nos interceptó un todoterreno de la policía de Tucson y nos detuvieron un par de oficiales que nos trataron peor que animales. El proceso de deportación fue penoso y largo. No sé cuántos días estuvimos en un centro de detención y sin comida ni agua. Pero cuando por fin me subieron en un transporte terrestre para dejarnos en el lado de México, a mí y a otros deportados, respiré profundo. Mi compañero Esteban se había marchado días antes por su estado de salud y los golpes que recibió. Nunca más volví a saber de él. Mientras atravesábamos la frontera, venía recargado en la ventanilla, pensando en todo lo que había pasado, y seguía sin poder creerlo. Deseaba tanto una respuesta que ésta llegó de donde menos la esperaba. Una de las personas que venía en el asiento de atrás contaba una historia sobre una galera maldita en Tucson, en donde habían muerto varios migrantes. Al decir esto volteé y le pregunté al hombre qué sabía sobre esta historia. Hace un año supe por mi primo, que trabajaba en un café, que uno de los cocineros que vivía en el patio de Burr Daniels a las afueras de Tucson le contó que días antes de dejar el patio ocurrió una tragedia y varios paisas murieron. Los rumores dicen que fue sacrificado por el loco Burr, que se decía era adorador del diablo y formaba parte de un culto fundado por viejos locos y adinerados igual que él. Se hizo mucho escándalo y sacaron a todos los migrantes del patio. La policía no hizo mucho, pues tú sabes cómo se maneja ahí todo. Eso fue lo que supe. Desconcertado, tan solo agradecí la historia y esperé a llegar al lado de México. Cuando bajé del autobús, estaba solo, sin dinero y lejos de mi tierra. Como pude y con el tiempo pude volver, y a pesar de los años, no he podido olvidar esa horrible experiencia. Nunca la conté hasta ahora y solo por presión de los vecinos y familiares de Esteban y José. Mi vida cambió en ese viaje. Sigo siendo pobre, pero al menos tengo mi vida y mi cordura, aunque frágil, aún la tengo también. Aquí dejo mi testimonio, que es 100% real. Saludos para José M. Rodríguez. Saludos para Beli Barrey. Saludos para Ada Azul. Saludos para Raymond Andrade. Saludos para María Angélica. También saludos para Ana Laura Díaz, Alejandro Nava, Jonah Moreno, Elías Cruz, Daniela Vélez, Javier Corea. Saludos también para Pacman YouTube. Saludos para Víctor Gutiérrez. Saludos para Alda 1221. Saludos para Rose Oborsnu. Saludos también para Daniel Rojas. Saludos para Pame Cadena. Saludos para la Chiqui. Un saludo muy especial también para Yair Ramírez. Saludos para Pancho López. También saludos para Alberto Acosta. Saludos para Felipe Peña. Saludos para Damián Negrete. Saludos para Rodrigo González, Luis García, Sin Ramone. Saludos también para Levi Mondragón y para Bistrati. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.